Vamos a empezar a avanzar. Ahora vamos a avanzar un tema bien bonito que se llama tejido conjuntivo, ¿ya? Ese es nuestro tema que vamos a llevar hoy día, tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? O cómo nosotros lo denominamos al tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo o denominado conectivo, que es lo mismo, conjuntivo o conectivo vendría a ser lo mismo. No hay diferencia entre uno ni el otro, ya es lo mismo. Es el que está subyacente al epitelial. ¿Qué quiere decir subyacente? Debajo del epitelio se encuentra el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiene sus características especiales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de epitelio? Yo que les dije en tejido epitelial, que las células eran unidas, ¿no ve? Así le dije que eran en epitelio, bien unidas sus células. Pero en la parte conjuntiva sus células son así, separadas. Ya no son células unidas, sino son células separadas. Este tejido tiene la característica de derivar de dónde? Del mesénquima embrionario, tiene un origen embriológico. Por eso es que en la primer diapositiva les coloco yo como ejemplo que un embrión, porque, porque este tejido viene directamente de la parte embrionaria. Este mesénquima embrionario origina de los diversos tejidos conjuntivos del cuerpo, entre ellos el mesodermo. Nosotros sabemos que existe endodermo, mesodermo, ectodermo. Del mesodermo derivan toda la mayoría, casi de todos estos tejidos de nuestro cuerpo humano. ¿Ok? Fíjense en esta imagen, sus células son separadas, no son unidas, son separadas. ¿Por qué es tan importante el tejido conjuntivo llamado conectivo? Él tiene células separadas y al ser separadas tienen un espacio que se llama espacio intercelular, ¿ya? Porque sus células no son unidas, son netamente separadas entre sí, no hay unión celular. Y siempre este tejido está debajo del tejido epitelial. Debajo del tejido epitelial está conjuntivo, siempre. Esa es una ley en todos los libros de histología que ustedes vayan a ver, sea este Ross, que es la ente matriz de histología, o cualquier otro libro, ustedes van a encontrar eso. Este tejido se divide básicamente en tres son sus divisiones. Un tejido conjuntivo embrionario, un tejido conjuntivo del adulto y un tejido conjuntivo especializado. Cuando yo hablo embrionario, ¿a qué me refiero? A que deriva del embrión. Ustedes muy bien saben que nosotros tenemos los médicos ahora, la medicina ha avanzado mucho y estamos en una era de la medicina que se llama medicina investigativa. Todo se hace en base a la investigación ahora, actualmente. Antes nosotros llevamos la era de la medicina hipocrática, en honor a Hipócrates, que es el padre de la medicina. Ahora hay una era de la medicina que es netamente investigadora. ¿Qué quiere decir investigadora? Que todo se hace mediante la comprobación científica. Y científicamente se ha comprobado que el cordón umbilical del bebé tiene células madres o células tronco que nosotros llamamos. Y muchos de ustedes han oído hablar de que guardan el cordón umbilical de la madre, ¿no es cierto? Perdón, del bebé. Lo guarda la mamá. Lo guardan, obviamente, me refiero en clínicas especializadas, ¿no? No en la casa ni de esa manera, sino que se guarda para que permanezca que estas células madres. Y estas células madres van a hacer que, van a agarrar y van a hacer directamente que haya una reconstitución de un determinado tejido en algún momento que se las utilice. Aún la medicina no las está utilizando, pero futuramente en la era de la medicina genética, esto va a ser en un futuro, lo vamos a utilizar y nos salvará para salvar bastante vida y para reconstituir bastantes cosas. ¿Cómo es que se las utiliza? Y esta parte de aquí le voy a explicar. Nosotros como médicos agarramos y guardamos el cordón umbilical del bebé. Al guardarlo, este cordón umbilical,
se utilizan esas células para reconstruir un determinado tejido. Un ejemplo, si una persona pierde una pierna, estas células madres se colocan en esa pierna y se reconstituye esta parte. Al reconstituirse esta parte, ¿qué va a suceder? Al reconstituir al restaurar, va a volver a la persona a recuperar la misma pierna. Pero ¿por qué no lo utilizamos, doctora? Si esto sería genial para la medicina, porque no sabemos cuántas piernas va a tener esta persona. O sea, sabemos que va a producir lo que sería el miembro o la parte afectada, pero no sabemos cuánto de eso va a reproducir. ¿Me entienden? No sabemos si serán 2 o 3 piernas. Es por eso que nosotros como médicos todavía la parte científica no la está utilizando, pero sí se hace el guardamiento porque se sabe que de ahí va a venir la era de la medicina genética. ¿Usted tiene una pregunta acerca de eso? ¿Alguien quiere preguntar algo acerca de lo que expliqué de esto? Siéntase en libertad de preguntar. Nadie quiere preguntar acerca de las células madre, de lo que le acabo de explicar, por qué es tan importante el tejido conjuntivo. Doutora, Sí. uma dúvida, por favor. Ah, Meu áudio cortou, eu não consegui entender muito bem o final de tua explicação. ya, le explico. De las células madre le estaba hablando, que el tejido conjuntivo, este tejido conjuntivo va a ayudar a que suceda a que directamente venga a suceder algo que se llama el guardamiento de las células madre, ¿ya? En la mayoría de los casos, las mamás guardan el cordón umbilical de los bebés, ¿ya? Al guardar el cordón umbilical del bebé, se hace para qué el guardamiento del cordón umbilical, para que en un determinado momento la medicina venga a ayudar a que esas células madres del cordón umbilical reconstituyan un determinado tejido. Es decir, por ejemplo, si una persona, si se guardó las células umbilicales de su nieto y su hijo pierde una pierna, esas células umbilicales de su nieto van a servir para reconstituir la pierna de su hijo, para volver a reconstruir una nueva pierna. Pero ¿por qué no se lo ocupa? Porque no sabemos cuántas piernas va a llegar a reconstituir. Sabemos que son células que pueden regenerar un tejido, reconstituir un tejido. Lo que no tenemos todavía comprobación científica es cuánto va a llegar a reproducir. Por eso es que no lo estamos utilizando actualmente, pero sí sabemos que del tejido conjuntivo vienen estas células madres. Por eso es que se le da vital importancia al tejido conjuntivo, o también llamado conectivo, que vendría a ser lo mismo. Y tanto es que estas células madres del tejido conjuntivo son las células que producen el rejuvenecimiento. Ya son las células que previenen el envejecimiento, también utilizado también por la medicina estética. ¿Sí? ¿Alguien tiene más alguna otra pregunta? Graças, doutora. Ya. ¿No tiene más nadie pregunta de esto para que yo continúe avanzando? Bien, vamos a continuar. Bien, el tejido conjuntivo, como nosotros le llamamos, tiene también una división, ya les decía, una división embrionaria. Ahora tiene una división adulta. Esta división adulta se divide en laxo, en denso no modelado y en denso modelado, y en un tejido conjuntivo especializado. Cuando yo hablo de especializado, aquí en esta parte de especialización, aquí específicamente van a ingresar los tejidos adiposo, el tejido caroso, van a ingresar otros tejidos que ya más adelante los iremos avanzando en el transcurso de estas clases virtuales. ¿Ok? ¿Qué más? Ese tejido conjuntivo
embrionario tiene un tejido conjuntivo mesenquimático que contiene células que son células fusiformes y tiene un tejido conjuntivo mucoso que tiene la sustancia de Wharton principalmente. Dentro de su interior tiene una sustancia que se llama sustancia de Wharton. ¿Qué más hay? Hay un tejido conjuntivo del adulto, lo que les decía. Este tejido conjuntivo del adulto son dos, tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso. El laxo se lo denomina también aerolar y el tejido conjuntivo denso a la vez se divide en los anteriores ya mencionados, denso modelado y denso no modelado. Y existe en el tejido conjuntivo laxo por tienen diferentes tipos de ordenación y son abundantes. ¿Cuál es la principal composición de este tejido? ¿De qué está compuesto este tejido? Este tejido está compuesto por tres cosas: sustancia fundamental, fibras y células. Principalmente por esas cosas. Sustancia fundamental, fibras y células son las principales composiciones de este tejido. Cuando nosotros hablamos de sustancia fundamental, estoy hablando de algo que tenga fundamento, de algo que sea fundamental, esencial. ¿Qué quiere decir? Que permite que haya difusión de oxígeno y de nutrientes. Ya esta tiene moléculas de proteoglucanos predominantemente, es sustancial, es vital para este tejido. Tiene diferentes tipos de fibras, entre ellas colágenos, reticulares y elásticas. Nuestro cuerpo tiene más de 25 tipos de colágenos, pero vamos a ir nombrando poco a poco cada uno. El colágeno no solo sirve para que se rejuvenezca una persona, para que se vea más joven, sino también tiene otras funciones a más, aparte de rejuvenecer. ¿Ok? Las fibras de colágeno. En ciertos libros usted va a encontrar con el nombre de tropocolágeno. Son cadenas alfas directamente. Ya tiene algo importante. Vamos a avanzar hoy día 5 tipos de fibras de colágeno. Les voy a nombrar. La fibrila tipo 1. La tipo 1, fíjese y acuérdese de esto, que la correlación clínica va relacionada con este tipo de fibra de colágeno que le voy a hablar. La fibra de colágeno tipo 1 es la que está presente en piel, en huesos, en tendones y en la parte de la aponeurosis. Prácticamente en el 90% del cuerpo es colágeno tipo 1. El tipo 2 en los cartílagos y en la parte de la columna, en los discos intervertebrales. El tipo 3 prominente en el tejido conjuntivo lácteo, en la parte visceral, en las vísceras. El tipo 4 en la parte de los riñones, en la parte de los glomérulos. Y el tipo 5 en casi todo el cuerpo humano. Estoy hablando ahora, quiero que usted se enfoque en el tipo 1, en el que está en los huesos, en los tendones, en el que está en la parte principal de lo que sería la parte ósea del cuerpo humano, que con eso va relacionada a la clínica que les voy a hablar hoy día. ¿Ya? Bien, las fibras elásticas son pequeñas y más delgadas que las colágenas y se organizan en un modelo netamente ramificado. ¿Qué más tienen? Tienen algo que se llama células. Hay diferentes tipos de células en este tejido. ¿Cuáles son las células? Fibroblastos, que son responsables de qué? De formar netamente la matriz, de hacer la sintetización, de fabricar colágeno. Los macrófagos, que es lo que nosotros queremos activar en nuestro cuerpo teniendo el aislamiento. Hacer qué cosa? Células que sean originadas, que actúen como defensa de nuestro cuerpo humano y nos puedan defender delante de las diferentes infecciones. Estos macrófagos van a originar una célula que se llama el mastocito. Y el mastocito directamente va a actuar en procesos de inflamación, de infección, de ataque de alguna sustancia externa a nuestro organismo. ¿Ok? Tenemos un tipo de célula que es plasmocito, la que produce anticuerpos. Pocitos
¿Qué es lo que usted está fabricando ahorita? Que son células encargadas del almacenamiento de grasa. Cuando nosotros comemos, harto depósito vamos a tener, ¿ya? Y los leucocitos o denominadas células blancas. Aquí faltó colocar algo más. Eritrocitos, que lo voy a colocar ahorita para que lo vea desde donde esté. Eritrocitos o denominadas células rojas. Las blancas son los leucocitos y los eritrocitos son las células rojas. Eritrocitos. Ahí está. Ok, que igual están presentes en nuestro cuerpo humano. El tejido conjuntivo del adulto, ya les decía, se divide en un conjuntivo laxo, en un conjuntivo denso no modelado y un tejido conjuntivo denso modelado. ¿Cuál es la clasificación? Básicamente, tejido conjuntivo laxo que se encuentra en piel, en mucosas, en glándulas, en fibras de colágenos delgadas y el tejido conjuntivo denso que produce resistencia y protección. Este denso a su vez tiene una subclasificación que son en denso no modelado o irregular, en denso modelado o regular. Esto presentemente en la parte de los tendones, como ven aquí. ¿Y esto con qué se relaciona? Un poquito hablando de la clínica, ¿ya? Porque vamos a hablar un poquito de algo interesante que se llama clínica. ¿Cómo lo relacionamos clínicamente esto? Existe una patología que se llama colágenopatía. No sé si ustedes han escuchado hablar de los niños con huesos de cristales al nacer. Es algo muy común que varios de ustedes han debido escuchar que los niños nazcan con huesitos de cristales, ¿no es cierto? Y que se fracturen de todo y de nada. ¿A qué se debe esto? A un defecto del colágeno tipo 1, del anterior que estábamos hablando. ¿Se recuerda del anterior colágeno que estábamos hablando del tipo 1? Esta osteogénesis imperfecta, que ese es el nombre de esta enfermedad, más conocida como los niños con huesos de cristales, tienen este tipo de enfermedad. ¿Ok? ¿Con qué más se correlaciona clínicamente esto de aquí? Con el envejecimiento cronológico. Doctora, ¿qué tipo de envejecimiento? Para envejecer hay que tener un tipo de envejecimiento, hijo, porque no te vas a envejecer así nomás. Fisiológicamente tu cuerpo va a tener un tipo de envejecimiento. Doctor, ¿y yo cómo voy a envejecer? Ahorita vos te vas a autoclasificar cómo vas a envejecer. Hay un envejecimiento intrínseco y hay un extrínseco. El intrínseco es el que aparece fisiológicamente, que no está producido por ningún factor externo. Y el intrínseco es el que produce el alcohol, el tabaco, los desvelos, ¿ya? El que usted se desvela estudiando mucho histología lo va a hacer que tenga un envejecimiento a nivel extrínseco. ¿Me entiende? Que lo ayuda a envejecer más. Los médicos sufrimos de envejecimiento extrínseco, que ejerce una acción negativa sobre nuestra piel. ¿Por qué? Porque estamos constantemente sometidos a algo que se llama estrés. ¿Estrés ayuda a envejecer? Sí. Aquí el ejemplo claro, su docente, que no aparenta ser la edad que tiene, ¿me entiende? Pero nos ayuda bastante, ¿ok? Bien. ¿Entendieron el tema, chicos? ¿Existe alguna pregunta, alguna duda de tejido conjuntivo? Si usted entendió, mande una señal haciendo así. Mire, si entendió. Mande. Muy bien. Manden. ¿Entendieron la señal? Manden. Muy bien. Nadie más mandó señal.
Muy bien. Bueno, hasta aquí nuestras clases del día de hoy. Doctora, no sé cómo se manda eso. No sabe cómo se manda. Como dice mi mamá, abajo usted va a apretar una cosita que dice reacción. Ahí, mire, ya sabe cómo se manda. Ah, Muy ya, ya. bien. Sí, ya lo dije. Ya. Muy bien. Poco a poco se van a ir adaptando a la tecnología. Poco a poco tenemos que tener ya futuramente unas clases excelentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí me gusta verlo, compartir al vivo. Porque eso es tener un tipo de clase a nivel tecnológico. ¿Ok? Bien, me despido de ustedes Doctora, deseándole, ¿sí? Dígame. doctora, eh, mayormente nosotros, ¿a qué tiempo debemos tomar colágeno? En Porque hay realidad, colágeno. ya le explico. En realidad, deberíamos nosotros tener una prevención ya del envejecimiento, prevenir a los 30 años de edad el envejecimiento, haciendo de que la persona tome algún tipo de colágeno, algún tipo de sustancia. Pero las personas ya toman cuando ya tienen 50, 60 años, ya muchas de las veces no pueden hacer nada, pero se debe prevenir. Pero como le digo, nosotros los médicos, porque ustedes como personal de salud, no piensen que se van a ver jovencitos de aquí a unos 5 años cuando tengan un hospital. Se van a ver bien viejitos, ¿por qué? Porque el estrés coadyuva a envejecer, nos ayuda a que envejezcamos con mayor rapidez. Y más con los estrés que ustedes tienen, me imagino que tienen harto que estudiar. Bien, me voy a despedir de ustedes deseándole lo mejor. Quédese en su casa porque quiero un día volverlo a ver al vivo y en directo. Quiero volverlo a ver. Quizás tendremos restricciones en sentido de no poder llegar cerca el uno del otro, pero deseándole lo mejor, decirle que para mí son cada uno de ustedes una motivación para seguir adelante, para luchar. Y bueno, les deseo lo mejor, esperando que hayan entendido la clase y nos veremos el siguiente jueves. Los trabajos seguiré mandando, las tareas les seguiré mandando. Doctora, me preguntan hasta cuándo tengo para entregar. Tiene hasta el siguiente jueves para entregar. Ya tiene hartos días para hacer. Y las clases quedan grabadas para la universidad para que vean que tuvimos algún tipo de clases, ¿ya? Y siempre en el horario puntual, 8:30. ¿Por qué? Porque yo sé que usted duerme harto y le gusta dormir, ¿ya? Así que nos vemos. Chao, chao.